Cápsula de vida. Espíritu de Dios, ayúdanos a entender que contigo tenemos que tener comunión y que debemos discernir la voz del Espíritu, la voz de Dios y no la voz del hombre, la voz de Dios y no la voz de Satanás. Ayúdanos a entender que somos ovejas de tu prado y las ovejas saben distinguir la voz de Dios, la dirección de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Cápsula para tu espíritu. Muy buen día. La cápsula para tu espíritu del día de hoy es oír mi voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta es una impactante palabra que tiene que meterse en nuestro pensamiento y corazón, ya que es un pilar fundamental para la identidad de un cristiano o de un creyente en Jesucristo, poder oír su voz, reconocer que Dios habla y que lo hace a través de su palabra o a través de las experiencias vividas con el Espíritu Santo, que es el Consolador, nuestro ayudador. Repite en voz audible: mis ovejas oyen mi voz. Esta frase es una alegoría del pueblo de Israel que en su mayoría ejercían el pastorear ovejas. Esto era su negocio, así como la pesca. Algunos vivían del pastorado, trasquilaban ovejas y vendían la lana. Así Jesús se compara al buen pastor, al que cuida las ovejas no por la paga, sino por el amor a su labor, el amor a sus crías. Él cuida de ti y de mí. Él no te dejará en vergüenza ni hará que pases necesidades, porque Él suple con pastos frondosos. Cápsula para tu alma. Nuestra alma debe entender esta realidad espiritual. Aprender a oír su voz nos hace pertenecer a la familia de Dios y que Jesús cuide de nosotros. Muchos dicen yo soy de Jesús, pero si no escuchas su voz, si no eres guiado por su espíritu y si ni siquiera sabes que Dios habla, que te puede direccionar por su palabra o por su voz audible en el espíritu y otras muchas formas, como dice que Jesús es tu Señor, y peor aún dices que Dios está contigo y ni siquiera lees su palabra. ¿Cómo dices que conoces a Dios y ni siquiera lo sigues y no practicas lo que Él enseñó? Por eso, para salvar el alma necesitamos a Jesús, necesitamos reconocerlo, orar a Él todos los días sin intermediario, porque Jesús es el Señor y no existe otra voz, no existe otro intercesor, sino Jesucristo nuestro Señor. Cápsula para tu cuerpo. El pastor sabía identificar sus ovejas. Cada una tenía un rasgo que él lograba identificar. Pero cuando salen varios pastores y muchas ovejas, pueden revolverse las ovejas entre sí, pero el pastor las identifica porque éstas oyen su voz y lo siguen. Las llama y éstas lo siguen. Así que no se puede perder o confundir las ovejas porque éstas conocen la voz de su pastor y a los extraños no siguen. La pregunta es, ¿quién es tu pastor? ¿Reconoces su voz? ¿Obedeces lo que dice la voz de Dios? Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a meditar en estas palabras. Ayúdanos a meditar y entender que nosotros somos ovejas de tu prado, que tú nos cuidas, pero las ovejas oyen la voz de Jesús y se dejan direccionar por Él. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.